nuestra 10ª Asamblea Federal. Esta conferencia es importante, siempre son importantes, pero en este momento concreto de nuestra historia se cabe más importante todavía. En un momento en el que nos están robando, la Troika nos roba la soberanía, nos esquiman los derechos sociales y laborales conquistados, nos empobrecen de una forma premeditada y nos esclavizan con la cadena perpetua de la deuda. Es hoy más urgente y necesario que nunca dar, por tanto, respuestas desde la izquierda a este ataque de las políticas neoliberales que se están produciendo en toda la Unión Europea. Es un ataque de las políticas neoliberales, es un ataque del capital con mayúsculas, es un ataque en especial y particular del poder financiero a los pueblos de Europa, a los trabajadores y trabajadoras y especialmente a los pueblos del sur de Europa. El Fondo Monetario Internacional ha vuelto una vez más a entrar en una tremenda contradicción. Por una parte nos dice que las políticas de austeridad en España nos hacen avanzar hacia la recesión y hacia el desempleo, pero por otra parte nos pide en esta misma semana que hay que volver a aplatar más el despido y que hay que rebajar los salarios en nuestro país. ¿Cómo se puede estar en esta contradicción tan importante y que crea además tantos dramas entre los ciudadanos y las ciudadanas? Por otra parte, nuestro Banco de España remata la teoría del Fondo Monetario Internacional y anuncia en su informe, opina que deberíamos también bajar el salario mínimo interprofesional en esta España de 645 euros de salario mínimo, uno de los más bajos de los países de la Unión Europea. Hoy hemos conocido también que a Grecia la siguen matando. Tiene ya una pérdida del 25% del Producto Interior Bruto desde que empezó la crisis. Un 27% del paro que se equipara con España en este porcentaje de paro. Y ahora le continúan exigiendo más austeridad. Las últimas medidas es que tienen que volver a despedir a 12.000 trabajadores del sector público. Se está produciendo por tanta presión hasta una ruptura del propio gobierno y hay una amenaza de recortes en las ayudas que está haciendo Bruselas también en esta misma semana. Y los bancos centrales de determinados países de la Unión les están amenazando a no renegociar la deuda con Grecia. En definitiva, siguen presionando para empobrecer más ya a los más empobrecidos de la Unión Europea. No es extraño que la gente vuelva a las calles y que vuelva con detonantes como puede ser la supresión del medio público de la radio y televisión griega, o también frente al fracaso que se ha producido. Bien está ese fracaso de no poder privatizar, en este caso concreto, el gas, como le exige la Troika a Grecia. En ese marco en el que nos vemos de presión insistente por parte de la Troika, en España se está produciendo un pacto. Es el pacto del bipartidismo. Es el pacto de Rajoy con Rubalcaba, del Partido Popular con el Partido Socialista. Este pacto está exigido, en nuestra opinión, por el poder real financiero. Es el que está moviendo los hilos del pacto, por la mano que mueve la cuna del bipartidismo también en España, que quieren que siga siendo el garante de los intereses financieros especulativos de los acreedores que tenemos en la Unión Europea. Pero al mismo tiempo el pacto pretende salvar un bipartidismo que está tocado, no está hundido, está sencillamente tocado en un proceso de deterioro. Y además quieren preservar el bipartidismo porque es la única manera que les permite continuar avanzando en las políticas neoliberales en nuestro país. Por eso, este pacto lleva a un acuerdo, una proposición no de ley que se va a tratar esta semana que viene en el Parlamento. Desde Izquierda Unida, desde la Izquierda Plural, hemos presentado también nuestra propia proposición no de ley. Ahí se van a ver las dos visiones que tenemos sobre Europa, desde la izquierda alternativa y la visión que tienen en este momento los que han sido los artífices de esa construcción europea en beneficio y en favor del poder financiero. Hay evidentemente la PNL que presenta el pacto del bipartidismo, tiene elementos aparentemente positivos, pero son declaraciones de intenciones que no van a entrar en la raíz profunda del problema que nos está creando esta estructura de la Unión Europea.
Hay en concreto dos puntos que son agravar más, si cabe, todavía las posiciones neoliberales en la Unión Europea. El punto 6 y el punto 7 de la PNL llevan que se acentúe y se aplique la directiva de servicios plenamente en nuestro país. Ya conocéis aquella figura que lo definía perfectamente como era la del fontanero polaco, prestación de servicios en España con salarios de los países de bajos salarios. Y la segunda es el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que hundiría de una manera muy seria a sectores importantes de la economía en la propia Unión Europea. Y luego tiene un artículo 8 que es un artículo imposible. Es un artículo que recomienda, le piden a la Unión Europea que haya más derechos laborales, le piden que haya más derechos sociales en educación y en sanidad, le piden que haya negociación con los sindicatos y se lo están pidiendo quienes aquí en España se lo están negando y están haciendo exactamente lo contrario. Son contradicciones imposibles porque además saben los artífices de este pacto que es imposible avanzar en derechos sociales mientras se mantenga en España la configuración de la modificación del artículo 135 de la Constitución, que garantiza primero el pago de intereses y de deuda antes que atender las necesidades sociales de nuestro pueblo. Por tanto, pretenden, repito, con este pacto intentar presentar un acuerdo de Estado. Nosotros sí estaríamos en un pacto. Y estaríamos en un pacto donde el punto 1 fuera suprimir el artículo 135 de la Constitución española, donde habláramos de verdad de que el Banco Central Europeo tiene que ser un banco que esté al servicio de los pueblos y no al servicio de los intereses especulativos de la banca internacional. Sí hablaríamos de tener en ese acuerdo una supresión de la reforma laboral que tantos despidos está provocando en nuestro país. En eso sí nos encontrarán Izquierda Unida en el pacto, pero no nos encontrarán en un pacto para adornar en definitiva las políticas neoliberales en la Unión Europea y para que sigamos bailando al mismo son que nos está tocando sistemáticamente la Troika. Pero ese pacto pensamos que quiere llevarlo a más, no solamente a este acuerdo de cara al Consejo del día 26, lo quieren extender al pacto por la reforma en las administraciones públicas. No tienen argumentos. El propio documento que presentó el presidente del gobierno carece totalmente de argumentos. ¿Cómo se puede plantear, con la excusa de evitar la duplicidad en las administraciones públicas, cómo se puede plantear un recorte de 37.700 millones de euros y además dicen que eso no va a destruir empleo? Y lo están diciendo quienes presumen, como ha presumido esta semana el presidente del gobierno, de que ya han destruido 375.000 empleos en la administración local con las políticas de recortes que llevan haciendo desde que empezó la crisis. Y digo que no tienen argumentos porque el propio Rajoy reconoce, y reconoce con razón, de que en España estamos en 6,4 puntos del PIB por debajo del de la media del gasto público de la Unión Europea. Por tanto, si las administraciones públicas del Estado español están gastando 6 puntos menos del PIB, de la media que se gasta en las administraciones públicas de la Unión Europea, ¿cómo pueden venir a vendernos que hay que volver a recortar en las administraciones públicas del Estado? En el fondo, nada en la eterna contradicción, y lo que quieren hacer lo sabemos, o lo presumimos. Quieren volver a recortar servicios y recortar, sin ninguna duda, democracia. Y quieren recortar democracia porque los acuerdos de esos 200 y pico puntos de recortes van a recortar y cargarse en los defensores del pueblo del conjunto de las comunidades autónomas. Los tribunales de cuentas o las cámaras de cuentas de las propias comunidades. ¿Cómo pueden hablar de transparencia? Los diputados, se quieren cargar los diputados de las comunidades autónomas y reducirlos a la mitad. Ya lo ha puesto en práctica la secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, pero lo que hacen es que debilitan la democracia, la representación popular y sustituyen a los diputados y diputadas por cargos de libre designación que no elige el pueblo, pero que están al servicio del partido en el gobierno de turno. Es el objetivo fundamental, no es recortar recursos, es recortar democracia. Quieren situar una central única de compras, seguramente que ya tienen algún compañero de pupitre para que sea el que las suministre. Quieren vender 15.000 propiedades del Estado, quieren seguir socavando el Estado. Y se cargan, por ejemplo, el Consejo de la Juventud, que es un órgano plural, mientras que dejan a un órgano como la IJU, que es más próximo a los postulados de las políticas del Partido Popular. En resumen, es un absoluto despropósito que no tiene ningún sentido y vamos a dar la batalla
para que también, repito, si lo quieren incorporar a ese gran pacto, sepan que hay una posición diferente, alternativa, que es la posición de esta fuerza política y quienes nos quieran acompañar. Quieren ampliarlo también al pacto de pensiones, por el tema de la insostenibilidad, dicen, de las pensiones en España. Quieren ampliar el pacto. El bipartidismo quiere arrastrar a las organizaciones sociales y sindicales a que se sumen a ese pacto, llaman, de sostenibilidad en las pensiones. Y este pacto se está produciendo, se quiere producir por la presión de Bruselas, por la presión de los acreedores de la deuda, tanto de la deuda pública como de la deuda privada, que son los que presionan para empobrecer al país y para posibilitar que el pago de la deuda sea incuestionable. Pero también por el interés que tiene la banca y las aseguradoras en España, que le tienen muchas ganas desde hace decenios a coger y que la gente se incorpore a los fondos privados de pensiones, deteriorando la idea de que el Estado es incapaz de suministrar una pensión pública digna a la gente cuando se jubile. Es el negocio de la banca y las aseguradoras el que está ahí detrás. Por eso en la comisión de expertos, 8 personas por lo menos eran dependientes de intereses de la banca, dependientes de los intereses de las aseguradoras y seguramente que también algún despistado sindical en esa comisión. Queremos decir que hay una alternativa y que es una alternativa clara, que no existe ninguna razón para recortar pensiones, para bajar la edad de jubilación, ni mucho menos para buscar el camino de buscarse recursos de pensiones por la vía de contratar seguros privados. Algún día trabajarán, esperamos, los 6.200.000 personas que están parados en España, algún día trabajarán y cotizarán a la seguridad social. Algún día habrá equiparación de salarios entre los hombres y las mujeres. Algún día se subirá el salario mínimo interprofesional y todo esto significa más cotizaciones a la seguridad social. Algún día se topará por arriba la cotización máxima de la seguridad social a los que tienen salarios que están por arriba. Y algún día, ¿por qué no? No tiene por qué ser solo la seguridad social la que contribuye al pago de las pensiones, sino por qué no también a partir de los propios impuestos. Teniendo en cuenta que en España gastamos más de 3 puntos, menos de 3 puntos del PIB en pensiones que la media de la Unión Europea. Es decir, seguimos teniendo margen de maniobra suficiente. Por tanto, hay que estar atentos y hay que intentar que no nos arrastren. Y que no nos arrastren a la izquierda, ni social, ni sindical, ni política, nos arrastren a este intento de pacto que pretenden llevar con el argumento de la sostenibilidad de las pensiones. Quiero decir igualmente que el Gobierno, y aprovechar esta intervención para decir que el Gobierno está contra la justicia de una manera descarada. El Gobierno ha transformado a la Fiscalía en una mordaza que liquida la salud democrática de este país. La Fiscalía Anticorrupción, curiosamente, está actuando desde nuestro punto de vista de parte, pero no de parte del Estado, para posicionarse al lado de los jueces que pretenden averiguar, investigar, imputar a personas que presuntamente pueden haber cometido algún tipo de delito, sino que la Fiscalía Anticorrupción se está sistemáticamente posicionando en favor precisamente de los afectados y no en favor de los jueces. Hay una mano que está moviendo la cuna, probablemente detrás está la mano de la oligarquía, que sí quiere poner a esa Fiscalía también contra la propia justicia. Ahí está el caso de Endesa, el caso de Urdangarín, el caso de la Infanta, el caso de Bárcenas o el propio caso de Aznar. En todos ellos la Fiscalía Anticorrupción se ha posicionado contra los jueces, contra la opinión de los jueces y a favor de estas personas, de estos imputados o imputadas. Pero también ha entrado la abogacía del Estado y la propia Hacienda en el caso de la Infanta. Es decir, el aparato del Gobierno se ha puesto en marcha para impedir que la justicia pueda florecer en nuestro país. Y en esto también tenemos que dar una batalla, porque este país necesita de credibilidad democrática y de credibilidad en la justicia. Y la justicia aquí se la está jugando de una manera muy seria. También quiero ir concluyendo diciendo que estamos prisioneros, no es ninguna novedad. Somos prisioneros y prisioneras del déficit y de la deuda que tenemos en el Estado español. Y no quieren controlar el déficit, no es verdad que quieran controlar el déficit incluso por la vía de los recortes, porque el déficit
está siendo la excusa perfecta para privatizar servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Con el argumento de que no tenemos recursos, deterioramos servicios públicos y después vienen los amigos de Pupitre a quedarse con los servicios públicos esenciales que siempre ha mantenido de manera universal el Estado, incluso en tiempos que teníamos menor riqueza. Por tanto, no es verdad que quieran controlar el déficit. La deuda creciente y los intereses nos están ahogando, son impagables. Por eso planteamos de cara a hacer una auditoría de la deuda y de los propios intereses. Porque entendemos que hay que combatir el déficit con más ingresos en la lucha contra el fraude fiscal y con una fiscalidad progresiva. Pero además queremos renegociar la deuda y renegociar los intereses. Pero eso se tiene que hacer desde la independencia política y desde la soberanía. Y esa no la tenemos en tanto cuanto seamos dependientes de los mercados financieros para ir cada día a buscar recursos para tapar el agujero del déficit. Por tanto, esperamos también que en esta ofensiva que tenemos que dar desde la izquierda, el Banco Central Europeo también se pueda conseguir, que cambie el rumbo y que sea un Banco Central Europeo que de verdad esté al servicio de los ciudadanos y al servicio también de la deuda directa con los países que tenemos deuda contraída, y no que sea el vehículo que facilita la especulación de las entidades financieras de la Unión Europea y de nuestro país, dando el dinero barato para que compren deuda cara y especulen y ganen dinero por el sostenimiento de la deuda. Concluyo diciendo que esos son retos importantes que tenemos y que hoy se discutirán en la conferencia. Esta conferencia sin duda va a ser una conferencia útil, que nos va a permitir la reflexión y actualizar posiciones con respecto a la Unión Europea, que tienen que ratificar después los órganos de gobierno de esta organización, que va a ser útil para llevar concreciones a finales de año al acuerdo de la izquierda europea en el PIB, porque el ataque es global y nos tenemos que defender de manera global y tenemos que dar alternativas globales. Por eso hay que unificar la posición con la izquierda europea. Tenemos que intentar, incluso si fuera posible, llegar a un programa común europeo en elementos que podamos tener suma de alternativas concretas de los distintos países, y especialmente, muy especialmente con los países del sur, donde estamos teniendo un ataque más duro, similar, más cercano y al mismo tiempo más dramático. Una convergencia también importante en todo este proceso con los movimientos sociales y los movimientos sindicales. En resumen, todo ello para ir gestando una alternativa europea al modelo neoliberal que han traído a la Unión Europea y que han desarrollado en nuestros países y especialmente en nuestro país las políticas de la socialdemocracia y de los conservadores. Por tanto, no hay que dudar, hay que dar la batalla, hay que cambiar esa estructura de la Unión Europea y hay que conseguir que esa unión sea la unión de los pueblos, de los ciudadanos y no la unión de los mercaderes, de los especuladores financieros. Y también aquí en nuestro país, repito, tenemos que dar la batalla con nuestra alternativa. Sin nada más, buen trabajo, buena discusión, buen debate, capacidad de entendimiento, que es importante porque la gente también está esperando mensajes unitarios de la izquierda, no solo de la izquierda española, sino de la izquierda alternativa europea. Muchas gracias.